este es el título de la presentación: Astrofísica, relojes y constantes fundamentales. Realmente voy a hablar de relojes y su relación con astrofísica y su relación con constantes fundamentales. Igual quiero hacer la plática amena, así es de que si en algún momento del transcurso de la presentación tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, háganla en cualquier momento, ¿no? Yo creo que eso es importante a efecto de que pues haya una comunicación en esta ocasión. Bueno, lo que estoy mostrando aquí, perdón, lo que ustedes ven en este gráfico son los últimos 60 años de evolución científica y tecnológica. Es el estado del arte de la humanidad en su capacidad de medición de tiempo. Y me gusta decir que lo que mejor mide la humanidad es el tiempo. Es decir, el tiempo lo estamos midiendo hoy por hoy con 18 cifras significativas. No hay mejor medición en términos de precisión que pueda hacer la humanidad fuera del tiempo. El tiempo es el número 1. 18 cifras significativas es una capacidad extraordinaria de medición de tiempo. Aquí ubíquense alrededor de esta fecha, 2015, vamos, 18 cifras significativas, pero esta es la historia que hemos tenido que recorrer en los últimos 60 años para que tengamos hoy por hoy relojes atómicos que nos hagan que todos vivamos mejor. Miren ustedes, los relojes no solamente nos dicen qué hora es. Con los relojes navegamos. Recuerden el sistema GPS, Global Positioning System, que básicamente es un conjunto de 32 relojes atómicos revoloteando allá en el espacio, enviando señales sincronizadas de tiempo de alta precisión para que por triangulación podamos ubicar un objetivo sobre la superficie terrestre con precisiones de centímetros o mejores. ¿Qué hacemos para medir distancias y triangular y ubicar la posición de un objetivo? Pues nos apoyamos en el hecho que tenemos una constante fundamental que llamamos velocidad de propagación de la luz. Y como podemos medir el tiempo bastante bien, entonces lo que hacemos es medir tiempos de propagación desde que la señal abandona el satélite, la señal electromagnética abandona el satélite, llega a nuestro receptor. Eso lo hacemos con 4 satélites y entonces podemos ubicar nuestra posición con bastante precisión. Eso solamente lo podemos hacer porque tenemos relojes atómicos, porque podemos medir el tiempo con extraordinaria precisión. Entonces, con los relojes navegamos. Con los relojes también nos comunicamos. Las redes de comunicación están basadas fuertemente en principios de sincronía. Las redes de comunicación que cada vez manejan un mayor volumen de datos, necesitan de relojes atómicos para el manejo de la información. Debe ser un manejo controlado, pero entonces encontramos a lo largo y ancho de redes de comunicación relojes atómicos. Así es que los relojes atómicos de alguna manera nos permiten que hoy por hoy tengamos pues internet en nuestro teléfono celular, podamos comunicarnos de manera instantánea y casi gratuita alrededor del mundo en tiempo real. Eso hacen los relojes atómicos. Entonces navegamos, nos comunicamos también con relojes, medimos distancias con relojes, ¿no? Solemos decir que vivimos a media hora de la escuela, ¿no? Pues estás midiendo distancias con relojes, ¿no? De hecho, la definición formal del metro según el Sistema Internacional de Unidades, así lo dice. Señores, un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en tantos nanosegundos, ¿no? Un poco más de 3 nanosegundos. ¿Por qué establecemos
esta definición del metro. ¿Por qué medimos distancias de manera científica y de manera formal en términos de relojes? Porque el tiempo lo podemos medir muy bien. Me acuerdo cuando era estudiante aquí en la superior de física y matemáticas que los profesores solían decirnos, si ustedes se mueven a velocidad relativista cerca de 0.9 de la velocidad de la luz, ustedes van a ver efectos de dilatación de tiempo. Bueno, lo que yo suelo decir ahora, si tú caminas ahora, puedes a este tipo de velocidades ya tienes efectos relativistas medibles. Con 18 cifras significativas, tú puedes ver efectos relativistas a velocidades tan bajas. Puedes ver efectos de relatividad general aquí en la superficie de la Tierra. No necesitamos irnos a la superficie de una estrella, cerca de un agujero negro. Aquí en la superficie terrestre podemos medir efectos de relatividad general con relojes. Ustedes saben que el tiempo se dilata como función de la fuerza de gravedad local. En este campo gravitacional terrestre, aquí en la superficie de la Tierra, el tiempo se dilata una parte en 10 a la 16 por cada metro que yo me muevo en la dirección vertical. Así es de que con 18 cifras significativas, ustedes pueden ver efectos relativistas en los extremos de mi uña, del dedo. O sea, el tiempo en esta parte y el tiempo en esta otra parte están fluyendo a un ritmo diferente, y eso lo sé porque además que lo establece de alguna manera esta teoría general de relatividad, se puede medir, y lo podemos medir con relojes atómicos. Entonces, ¿qué podemos hacer con 18 cifras significativas? Tenemos en las manos un poder extraordinario para transformar nuestro mundo, para que todos vivamos mejor. Podamos tener coches autónomos, donde en buena medida la navegación está soportada por estos sistemas de navegación, no solamente el GPS, el sistema europeo, el sistema Galileo, o el sistema ruso GLONASS, o el sistema chino Compass, y así nos podemos ir con otros sistemas de navegación similares, que dan una enorme autonomía a las naciones para ser independientes, para tener una mejor industria, para que su sociedad viva mejor. Por eso medimos el tiempo en este país con gran nivel de capacidad, porque queremos aportar nuestro grano de arena para que nuestra industria sea competitiva. El doctor Tufiño no lo dijo, pero yo lo voy a decir. Una de las condiciones que se establecieron para firmar el Tratado de Libre Comercio, que ahora Donald Trump tanto critica, y se queja de que los trabajos, ¿no?, de Estados Unidos se están viniendo para acá. Una de las condiciones para firmar este tratado fue demostrar que este país tenía una capacidad suficiente para medir. ¿Y cuál fue la reacción mexicana? Crear el Centro Nacional de Metrología. Bueno, fue mucho rollo, ¿no? Pero bueno, aquí hay algunos eventos muy significativos, históricos, en este devenir de nuestras capacidades de medición de tiempo. Quiero llamar la atención a ustedes en esta línea punteada que tenemos aquí en el gráfico. Esta línea punteada representa la capacidad de medición de tiempo en términos de relojes atómicos basados en la transición hiperfina del estado base del átomo de cesio 133. Y aquí quiero evocar a ustedes sus cursos de mecánica cuántica, cuántica 2 creo, ¿no?, donde ven el átomo de hidrógeno. A ver, átomo de hidrógeno. ¿Cuántos han visto ya el átomo de hidrógeno aquí? Muy bien, bueno. Entonces, para entender lo que acabo de decir, ustedes tienen que haber recordado la estructura energética del átomo de hidrógeno. ¿Cuáles son las interacciones en el seno del átomo? La interacción más fuerte e importante es la interacción electromagnética, la fuerza, el potencial coulombiano, que eso les define la estructura burda, energética del átomo de hidrógeno. ¿Cuál es la siguiente interacción en importancia? A ver, alguien de física. Allá, a ver, vamos a, el compañero, a ver, sí, voy a pedir ayuda, ¿no? A ver, ¿tú estudias física? Sí, tú. Párate, ¿no? Ponte de pie.
Estudias, ya eres alumno de la escuela, ¿no? ¿En qué nivel estás? Primer semestre. Me equivoqué, bueno, muy bien. A ver, ¿alguien de los últimos semestres? ¿Que no hay nadie aquí? A ver, allá que alzan la mano, mecánica, cuántica 2. Exacto, spin órbita. Muy bien, ¿no? Buen estudiante ahí. ¿Cuál es la interacción spin órbita? Es la autointeracción del electrón consigo mismo, ¿no? El electrón es una carga puntual que en forma clásica la podríamos mirar como una corriente eléctrica alrededor del núcleo, ¿no? Está girando, digamos, una versión clásica, que genera un campo magnético, ¿no? La regla de la mano derecha, ¿no? Cuando ves bobinas, ¿no? Pero además el electrón tiene un momento magnético, entonces el momento magnético del electrón autointeracciona con su propio campo magnético y forma la interacción spin-órbita. Eso te da lugar a un desdoblamiento de esta estructura burda y te da lugar a la estructura fina. ¿Okay? ¿Cuál es la tercera interacción en orden de importancia? A ver, otra vez. ¿La siguiente cuál es? Bueno, es la hiperfina. Spin, muy bien. Buen estudiante, ¿no? Es la interacción entre spines del spin del electrón que está ahí en la última órbita, el del electrón del hidrógeno, con el spin del núcleo. Resulta que si el spin del electrón está alineado a favor o en contra del spin del núcleo, el nivel la energía potencial interna del átomo es diferente. Si están alineados, tienen una mayor energía potencial que si están contrapuestos, ¿no? Eso da lugar a los niveles hiperfinos de los hidrogenoides, particularmente el cesio. Es un elemento hidrogenoide. La estructura hiperfina del estado base tiene dos niveles hiperfinos. La separación de esos dos niveles hiperfinos la usamos para medir el tiempo. ¿Cómo? Decimos, señores, un segundo es lo que establece la definición. ¿Qué es un segundo? Un segundo es la duración de cerca de 9,000 millones de periodos del campo eléctrico asociado a la transición hiperfina del estado base del átomo de cesio 133. Ese es un segundo. ¿Quieres construir un reloj atómico? Bueno, hay que entender esa definición y hay que materializar eso que escribes en el papel en un experimento y el resultado es un reloj atómico. Esta línea aquí que está punteada es el resultado de esa materialización y la capacidad con que estamos contando, la precisión con la que estamos contando las oscilaciones de ese campo eléctrico nos ha permitido ir al paso del tiempo aumentando nuestra capacidad de medición. Hace 30 años, 20 años, esta definición del segundo, dada en 1967, no tenía competidor con ningún otro experimento para medir el tiempo. Sin embargo, hoy, en el siglo XXI, ya tenemos un problema desde el punto de vista científico y de fundamentos, porque la definición de un segundo de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades ya tiene un fuerte competidor y está dado en términos del campo eléctrico, las oscilaciones de campos eléctricos de transiciones atómicas en la región visible del espectro electromagnético. Es decir, espectroscopías ópticas de alta precisión ya empiezan a rivalizar o ya sobrepasar en algunos casos esta capacidad de medición de tiempo que nos daba el átomo de cesio, y ahora tenemos otros elementos atómicos que presentan transiciones prohibidas, vamos a primer orden, tienen que decirte a términos cuadrupolares o octupolares, son tensiones muy difíciles de realizar cuando hace la interacción radiación-materia, pero una vez que lo logras, el tiempo de vida del estado excitado es suficientemente grande para que cuando el sistema decae, el ancho de línea de la transición presenta una dispersión en frecuencias muy angosta.
déjame ir adelante para que esto se entienda un poco mejor. Pero bueno, por aquí andamos. Estas son nuestras capacidades hoy por hoy, pero déjenme ir un poquito adelante para decir lo siguiente. Esto es el Sistema Internacional de Unidades. A ver, cuando pasamos aquí por la Superior de Física y Matemáticas, al menos en mi generación, Física 1, primer día de clase, todo emocionado, no llegas al templo del saber, ¿no? La Escuela Superior de Física y Matemáticas, Harvard, Princeton, es lo mismo, ¿no? Llega el profesor, dice, a ver, muchachos, tarea. Primeras páginas del RESNIC, revisen las definiciones de las unidades del Sistema Internacional, ¿no? de unidades. Punto. No volvimos a hablar más del tema. Se acabó. Pero es un tema de la mayor importancia. La física es una ciencia experimental y tenemos que saber cómo medir. Tenemos que saber, medir no es solamente conectar el instrumento y ver el indicador. La pregunta, si tú llegas con el investigador y le dices, ¿por qué le crees a la lectura de ese instrumento? Pues está nuevo. Pues no ves que lo compré con un proyecto con así de 10 millones de pesos. Esa no es la respuesta. ¿Por qué le crees al reloj atómico que está conectado allá? Pues es atómico, ¿no? No. Yo creo que hemos tenido un problema en este país por generaciones. Y hoy lo estamos tratando de enmendar. Y el problema es que hemos generado ingenieros y físicos que no les hemos enseñado a medir. ¿No? Yo creo que es una tarea que la comunidad académica a lo largo y ancho de este país tiene que atender. Tenemos que enseñar a medir a nuestros nuevos ingenieros, nuevos científicos. No es un problema trivial, es un problema altamente no trivial, pero además altamente redundante en beneficios desde el punto de vista científico y tecnológico. Quizá de lo que diga un poco más adelante va a clarificar esto que estoy diciendo. Bueno, estas son las 7 unidades base del Sistema Internacional de Unidades, el segundo, la unidad de tiempo, y otras 6, que porque ya no tengo más espacio temporal, me voy a omitir en mencionarlas. Pero estamos a punto de, y esta es una noticia para ustedes, ¿no? 2018, dentro de 2 años, vamos a redefinir el Sistema Internacional de Unidades. El segundo sigue siendo el mismo en términos de la tensión hiperfina del estado base del átomo de cesio 133. El metro es el mismo, está en términos de una constante fundamental. El ampere no es el mismo. El ampere hoy por hoy está definido en términos de las fuerzas de entre 2 conductores rectilíneos, paralelos, que, en fin, ¿no? El ampere lo vamos a definir en este año en términos de algo muy intuitivo desde el punto de vista de la física, conteo de electrones, 1 por 1. ¿No? Vamos a redefinir el ampere en términos de una constante fundamental que es la carga del electrón. A ver, más adelante voy a decir algo interesante. No es fácil entender realmente lo que estoy diciendo, pero si tú puedes contar un electrón por electrón, entonces tú tienes control de la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo. Si tienes buenos relojes y controlas 1 por 1, tú sabes cuántos electrones están pasando por unidad de tiempo y eso es la definición del ampere. Así se va a definir. Pero para que eso quede bien establecido tienes que fijar el valor de la carga fundamental sin incertidumbre. A ver, cuando se definió el metro, ¿no? En términos de la velocidad de la luz, dijimos, a ver, antes de esa definición teníamos aquella definición de las marcas entre aquella barra de platino y iridio, ¿no? Y decimos, señores, 1 metro es la distancia entre estas 2 marcas, ¿no? Pero esa definición fue insatisfactoria en cierto momento porque la barra
podía expandirse por efectos térmicos, lo que tú quieras, y se cambió la definición en 1983 en términos de la velocidad de la luz. Pero para que esa definición funcionara, tuvimos que definir, fíjense ustedes lo que voy a decir, definir el valor de C sin incertidumbre. Eso tiene una implicación, si ustedes quieren, hasta filosófica interesante. Porque lo que estamos diciendo es de que el metro lo vamos a ajustar de tal manera que cuando midas la velocidad de la luz, te dé lo que te debe dar. ¿Bien? Lo mismo vamos a hacer para el ampere. El ampere va a ser de tal manera que cuando midas la carga del electrón te dé lo que te tiene que dar, ¿no? Lo mismo para el Kelvin, lo mismo para temperatura en términos de la constante de Boltzmann. En fin, eso es un año interesante para todos los físicos, la comunidad internacional, creo yo, 2018. Bueno, pero bueno, yo soy relojero, ¿no? Entonces me gusta hablar de relojes. Un día le preguntan a Albert Einstein, doctor Einstein, díganos qué es el tiempo, ¿no? El tiempo es lo que miden los relojes. Hablar del tiempo es muy complicado, ¿no? Porque vivimos un espacio de 4 dimensiones, espacial, es una temporal, que además están mezcladas, ¿no? Pues es bastante complicado hablar del tiempo, la flecha del tiempo, ¿no? El origen del tiempo, ¿no? En fin, es más fácil hablar de relojes. Y lo que yo quiero hablar hoy con ustedes es más bien de relojes, buenos relojes, ¿no? Entonces, pero bueno, el segundo es la unidad de medición más antropométrica de todas, ¿no? Y ¿por qué? Eso me podría llevar una charla completa, pero en realidad la duración de un segundo tiene que ver con el latido cardíaco. El reloj más cercano que llevamos los humanos es nuestro propio corazón. Yo suelo decir que el día tiene 24 horas por nuestro corazón. Sí, porque para mí no es casual que el latido cardíaco humano de una persona adulta, joven, en reposo, en buen estado de salud, sea de una pulsación por segundo. ¿Es casualidad eso? Yo creo que no. Yo creo que el segundo se construyó de esa manera. Y tengo más argumentos para defender esa tesis. La base sexagesimal que tenemos para medir el tiempo se remonta ya con los babilonios, en fin, es toda una serie de argumentaciones. Pero es la unidad más antropométrica de todas. Además, hemos como humanidad medido el tiempo de manera sistemática, de manera muy antigua. La historia de la medición de tiempo se pierde en las penumbras del pasado. A ver, yo pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos conviviendo con metros? La unidad de longitud. A ver, tú compañero, ponte de pie. Él me va a ayudar, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos conviviendo como humanidad con metros? ¿No? Para medir distancias con metros, ¿tienes idea? Solo puedo decir que mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? No, muchas gracias, ¿no? por tu apoyo. Bueno, ¿cuánto es mucho? Eso es relativo, ¿no? No es mucho en realidad, no es mucho. Son 150 años. Si nuestros tatarabuelos, para ellos el metro era una novedad. Sí, realmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos midiendo, bueno, ya no se diga, corriente eléctrica en términos del ampere? ¿60 años? ¿70? Cuando el Sistema Internacional de Unidades introduce la definición formalmente del ampere. No tanto tiempo, pero ¿cuánto tiempo llevamos como humanidad midiendo el tiempo en horas? En horas, vamos. Iba a decir segundos, pero dejémoslo en horas. ¿Cuánto? Bueno, para nuestro tatarabuelo eso ya era viejo. En verdad. O sea, la base esta forma de medir el tiempo en horas, insisto, tiene 5,000, por lo menos 5,000 años de antigüedad. Desde que nace
las civilizaciones organizadas, desde que nace la civilización, hemos estado midiendo el tiempo en horas y eso, en realidad, ahí detrás está el concepto de segundo y esto, pues, ha redundado en que tenemos mucha experiencia como humanidad midiendo el tiempo y eso, insisto, quizá nos ha dado una ventaja importante para hoy por hoy tener una tremenda capacidad de dominio sobre los experimentos en términos de medición temporal. Y eso lo podemos aplicar de manera beneficiosa para nosotros en muchas áreas. Bueno, solamente, ¿cuánto tiempo me resta? Ya me cabe todo, ¿no? Apenas voy en la introducción, ¿no? Pero bueno, bueno, hay la medición de tiempo tiene dos grandes caras. Una cara es la parte científica, que hoy, si me da tiempo, quiero hacer algo de énfasis al respecto. Y la otra cara es la parte tecnológica, la parte de negocio. Alguien hablaba de negocios, ¿no? Hace rato, ¿no? Bueno, lo que más miden las sociedades modernas es el tiempo. Y eso tiene una implicación económica de la mayor importancia. Nos pagan por hora, ¿cierto? Si llegas tarde a tu trabajo te pueden descontar el día o las horas y eso implica, hay un costo económico. En cierta ocasión, yo nado 3 veces por semana desde hace muchos años y llego a la alberca a 6 de la mañana. A 6 de la mañana ya tengo que estar dentro de la alberca. Pero en una ocasión me topé con la puerta cerrada de la alberca y toco y sale el dependiente, me dice, no, ya no puede entrar. Me dice, ve al reloj, ¿no? 6:10 de la mañana. Yo le dije, no, ve al mío. 6:05. Dice, no, el bueno es aquel. Yo le digo, no, llame al Centro Nacional de Metrología para que le den la hora. En fin, después de una discusión, pues me dejó pasar a mi clase, ¿no? Pero eso implicaba una cuestión económica, gasto de tiempo, de energía, gasolina, lo que tú quieras. Una cantidad no pequeña del PIB de las naciones tiene que ver con medición de tiempo. Las sociedades son competitivas en la medida que son ordenadas para hacer las cosas. Y eso tiene que ver con la puntualidad. Tengo colegas de Sudamérica, no digo el país para no quemar a nadie, pero, oye, ¿a qué horas empieza la junta? Uy, pues más o menos media hora. No sabes tú a qué horas van a llegar. Digo, no eres competitivo si tienes media hora de incertidumbre para saber a qué horas va a empezar la reunión de trabajo, ¿no? Entonces, ser puntuales tiene que ver con la competitividad y ser puntuales tiene que ver con saber qué hora es. Tenemos que tener una autoridad científica, técnica y legal que nos diga qué hora es. Pero no tiene que ser por decreto, tiene que ser alguien que realmente le depositemos la confianza, ¿no? Bueno, esa autoridad, afortunadamente en México, pues es el Centro Nacional de Metrología, que ha hecho muy bien su trabajo en poner de acuerdo a más de 120 millones de habitantes en saber qué hora es, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy bueno. En fin, los relojes están por todos lados y telecomunicación, navegación, smart grids, eso tiene que ver con un mundo verde, cuidar el ambiente, en fin, no voy a decir mucho más. Bueno, esta fotografía es la fotografía del primer reloj atómico en el National Physical Laboratory de Inglaterra, 1957.